Hola América Latina, comenzamos 26 minutos de viaje aquí en Reporteros en el Mundo y con ustedes Alexandra Correa. Nuestro primer reportaje de esta semana viene desde el gigante suramericano Brasil. Desde allí nos inspiran a tener nuestra propia huerta en casa. Hoy en día los hábitos alimenticios de las personas están cambiando. Ahora se es más consciente de lo que se come en busca de salud y bienestar. La comida chatarra está siendo desplazada por las ensaladas, las verduras frescas y las frutas. Por eso cultivar nuestros propios alimentos en casa suena tentador. Se pueden cultivar desde tomates pequeños, hierbas aromáticas y hasta cebollín. Un beneficio extra, aparte de ahorrar dinero y tiempo, dejaremos de consumir pesticidas que son utilizados a menudo en los diferentes cultivos a gran escala. Veamos el informe de Carlos Augusto Soares de Minas Gerais. Despertar, abrir la ventana y mirar hacia la huerta o el jardín en el patio de su casa. Un sueño que puede hacerse realidad incluso para quienes viven en un apartamento. Reemplazando los canteros tradicionales por macetas u otros recipientes, este entorno de hormigón adquiere un nuevo rostro. Inspirada por esta nueva pasión, Andrea creó su propia empresa de agricultura urbana. Sus mini huertas ofrecen una gran variedad en un mínimo de espacio. Coloco estas etiquetas por todas partes. ¿Por qué? Porque las personas perdieron la costumbre de cultivar una huerta en su casa. Por ejemplo, pueden ocurrir que una madre ha salido y su hijo le dice por teléfono que tiene dolor de barriga y que le gustaría tomar un té. La madre le dice que vaya a buscar la menta a la huerta y que se haga un té. Entonces el niño se fija en la etiqueta para no confundirse de planta y en vez de té de menta, hacerse un té de cebollinos. Las mini huertas se diseñan a gusto del cliente. Dependiendo del tamaño y la variedad, cuestan entre 12 y 50 reales. Esta planta de menta comenzó siendo tan pequeña como esta. Y ahora mire usted cómo ha crecido. Por eso está sola en una maceta. A medida que las plantas van creciendo, la gente puede trasplantarlas a macetas más grandes y usar las viejas para otras plantas. ¿Entonces vivir en un apartamento no es un impedimento para tener una huerta saludable? De ninguna manera. Se puede tener una pequeña huerta o incluso varias. Por ejemplo, esta mini huerta en la maceta encaja perfectamente en el alféizar de una ventana. Esta es una rúcula, le da un sabor fantástico a las ensaladas, a las pastas o sándwiches. ¿Tiene muchos clientes? ¿La agricultura urbana se está imponiendo como tendencia? ¿Qué piensa usted? Sí, completamente. Creo que la gente desea llevar una vida más saludable y natural. Tener una huerta en casa no solo es bueno para la salud, también es algo agradable para la vista. María Valeria creció en el campo, donde sus padres tenían una huerta. La dureza de la metrópoli no cortó de raíz su necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Es una pasión. Llegas a casa y aunque no tengas hambre, hueles el aroma de las plantas y se te abre el apetito. Entonces, arrancas algo y lo pruebas. ¡Qué sabor! Es delicioso. Te ayuda a distenderte un rato. Luego vienen los niños y les preparas un bocadillo. Tomas las especies directamente del huerto. Es muy práctico e inspira para cocinar. Simplemente me alegra, me encanta. Hábitos simples que María Valeria cultiva con placer. Estas plantas y conocimientos también brotan en las macetas en otras urbes del mundo.
Estamos en Manhattan y vamos a ver la solución que encontró un restaurante para construir su propia huerta. Veamos. Aquí funciona el restaurante. La huerta está al lado. Inicialmente se iba a construir un nuevo edificio en este terreno, pero las obras se suspendieron. Esta granja urbana está considerada como un modelo en la ciudad que nunca duerme, donde el precio por metro cuadrado es uno de los más altos del mundo. Para aprovechar el espacio, los ingenieros tuvieron que recurrir a su creatividad. Decidieron cultivar las plantas en cajones como estos. Los 7.400 cajones de plástico se reutilizan. Con un buen fertilizante, es posible cultivar en las cajas hortalizas, frutas y verduras. Aquí crecen más de 180 tipos de plantas, incluyendo hierbas. 2 empleados se turnan para cuidar la huerta. La directora del proyecto del restaurante nos explica que esto les permite cosechar verduras y frutas frescas para llevar a los platos de sus huéspedes. La huerta se ha convertido en una nueva atracción turística en Nueva York. Un desafío que exige cada vez más creatividad. ¿Cómo aprovechar o compensar la falta de espacio en las ciudades? Yo les cuento que aquí en mi casa en Berlín tengo pequeños pimentones y algunas especias. Vale la pena, anímense. Ahora vamos a hablar de una parte de la cuenca hidrográfica del Nilo, uno de los ríos más grandes del mundo. Su caudal se nutre en diversos países del este de África y atraviesa Sudán rumbo a Egipto. Las intensas lluvias provocan a menudo el desborde del Nilo Blanco en el estado sudanés del mismo nombre. Escuelas, centros de salud, casas, cultivos, animales y miles de personas se ven afectadas por las consecuencias de las inundaciones en esta región africana. Un informe de Mohamed Osman de NBC. Viajamos cerca de 300 kilómetros desde Jartum hacia el sur para llegar a la provincia de Nilo Blanco. Las lluvias torrenciales e inundaciones arrasaron la mayoría de las poblaciones y es muy difícil orientarse. Se necesita un buen conductor y mucha paciencia. El sufrimiento humano es enorme. El Nilo Blanco atraviesa la República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi y Tanzania y es alimentado por los lagos Victoria y Alberto antes de confluir en Jartum con el Nilo Azul, proveniente del lago Tana en Etiopía. Al confluir, ambos nutren al famoso río Nilo que discurre camino a Egipto. El agua deterioró esta escuela y le quitó estabilidad, lo inundó todo. Los escolares se encuentran en peligro. Bajo este árbol buscan refugio del agua y de los peligros que acarrea, como las ramas con espinas. 6 aulas están totalmente arruinadas. Ya no nos atrevemos a entrar al edificio, por eso nos quedamos aquí afuera. Ahora solo podemos utilizar 4 de las aulas. ¿Qué magnitud tienen los daños? Hay daños en toda la región. La escuela, el centro sanitario y todas las casas han sido afectadas, como puede ver. El agua lo inunda todo y rodea al pueblo entero. Y el cielo sigue cubierto. Esto es lo que quedó del pueblo después de la inundación. Es el comienzo de una catástrofe ambiental y sanitaria. La destrucción alcanza más de 10 kilómetros cuadrados. No se sabe qué sucedió con los habitantes, tampoco con sus animales. Aquí es muy difícil sobrevivir. La catástrofe trae consigo una enorme desolación. Una mujer perdió a su bebé porque no consiguió llegar a tiempo al hospital. El caso de esta mujer es muy serio. Sufrió graves hemorragias cuando estaba en el 3er mes de embarazo. Los caminos hacia el hospital estaban bloqueados y perdió a su bebé. Intenté hacerle un raspaje, pero mis recursos son limitados y precarios. O sea, ¿la inundación bloqueaba los caminos? Sí, todos los caminos están bloqueados. Durante la noche no pudimos transportarla a ningún sitio. Aún hay muchos pueblos inundados a los que no se puede llegar porque los caminos siguen bloqueados.
Si no reciben ayuda urgente, las pérdidas serán enormes. Podemos decir que aún todo está bajo control. Las autoridades competentes hacen todo lo que pueden. Esperamos más apoyo, porque hay muchos pueblos y regiones que han sido afectados por las fuertes lluvias torrenciales y por las inundaciones. Densas nubes cubren el cielo. La amenaza de lluvia no se ha disipado. Lo que no destruyó la inundación, desgraciadamente tuvo que ser destruido para proteger a los niños y mayores. Del imponente Nilo pasamos a hablar ahora del vino y para esto viajaremos a Croacia de la mano de Stella Sepp de HRT. Allí el cultivo de la vid se remonta a la antigua Grecia, una base histórica importante para lo que hoy es la cultura vinícola croata. Por colindar con el Mediterráneo, Croacia goza de un clima y una latitud propicias para el cultivo de la vid. Allí la producción de vino ha pasado de generación en generación. Este país de los Balcanes occidentales cuenta con 300 regiones vitícolas y su producción alcanza las 50.000 toneladas, por lo que se posiciona en el número 30 del ranking mundial. Conozcamos un poco más a continuación. La tierra fértil retrocede ante el Danubio que se abre paso majestuoso rumbo a Croacia. Sin embargo, las colinas atesoran obstinadas un fruto sagrado: la ruta del vino, que se extiende desde la ciudad de Batina en el norte hasta la localidad de Ilok en el sur de Croacia. La llanura de Panonia es una de las regiones vinícolas más importantes en el este de Croacia. Aquí se guardan verdaderos tesoros. La bodega más antigua es del siglo XVI y se encuentra en Kneževi Vinogradi. La bodega tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 300.000 litros de vino. Tenemos una colección exclusiva de más de 7.000 botellas. El vino más añejo data de 1949. Como contraste, el año pasado se inauguró la bodega más moderna del este de Europa. Se encuentra en la ruta del vino de Banovo Brdo, que tiene 7 kilómetros de extensión. Cosechamos las 585 hectáreas a mano, transportamos las uvas hasta aquí y comenzamos con su elaboración. Estos tanques contienen hasta 8 millones de litros. Para los viajeros debe ser un gusto regresar a este sitio. La región de Susa tiene una gran historia vinícola y esta se compone de muchas historias. La enología parece echar raíces en los genes de los habitantes. Muchas familias ofrecen el vino en la puerta de sus casas. Heredé la hacienda de mi padre, que también era un excelente viticultor. Él vendía sus vinos a un restaurante del campo, pero también en la puerta de la casa. Cerca de Susa se encuentra Smajevac. Las calles estrechas que bordean los viñedos se llaman Surduks y son parte del turismo. Allí hay bodegas que fueron rescatadas de la ruina. El Danubio sigue hacia Erdut, en el sudoeste, donde las viejas bodegas están cubiertas de moho. Este es un barril de roble de Eslavonia y tiene una capacidad de 75.000 litros. Se construyó en 1990 y aún se sigue utilizando. Graševina es la uva característica de esta región. También la encontramos en las rutas del vino de Podunavlje. Ofrecemos buen vino, alojamiento y cocina eslavona. Tenemos 10 habitaciones. Las colinas y los viñedos se extienden hacia el sur hasta Ilok, donde el Danubio deja atrás a Croacia. Desde sus comienzos en la época romana, durante la Edad Media y en tiempos de la monarquía, la historia vinícola de Podunavlje continúa hasta el presente y seguirá adelante porque sus vinos son excelentes.
a visitar este hermoso lugar. Ahora dicen que el vino tinto favorece la circulación, disminuye la posibilidad de sufrir infartos y hasta retrasa el envejecimiento, pero atención a no excederse. Ahora Shakawat Litton de ETV nos presenta a un empresario bangladesí que gracias al bambú ha creado su propia empresa productora de muebles. Trabaja sobre todo a base de pedidos y de esta manera sustenta su vida y la de su familia. Y es que Bangladesh, país donde él vive, rico en bosques de esta planta que puede alcanzar los 25 metros de altura. Veamos. El bambú pertenece a la familia de las gramíneas. Por lo general se lo utiliza en las tareas cotidianas del hogar. Pero también puede ser usado para fabricar muebles como lo ha hecho Amir Hossain Siraj. Lleno de energía y resolución, construyó algunos muebles de bambú. Ahora es conocido no solo en su región, Maulvi Bazar, sino en todo el país. Quería hacer algo diferente e intenté fabricar algunos muebles. En 2001 comencé a hacer muebles de bambú para mi casa. Cuando la gente los vio, me animaron a seguir y me hicieron algunos encargos. Así es como la fabricación de muebles se convirtió en un negocio. Al principio, Amir Hossain Siraj trabajaba en el negocio de la jardinería. Luego comenzó a diseñar él mismo sus muebles de bambú. Produjo muebles para casamientos y otras fiestas sociales, de modo que hoy conoce a mucha gente. El señor Siraj tiene una tienda de muebles en el subdistrito de Kamalgong, en el distrito de Maulvi Bazar. En la tienda hay modelos de exhibición. Ahora mi negocio funciona muy bien, mucho mejor que la jardinería. Estamos orgullosos de él porque logró crear una nueva forma de empresa artesanal. Él emplea bambú para fabricar muebles y con esto contribuye al desarrollo de nuestro país. Los muebles diseñados y construidos por Siraj cautivaron a la gente desde un principio. El estímulo recibido y la demanda lo inspiraron a profesionalizarse. Recibo encargos de diversas regiones del país. Doy mi número de cuenta a los clientes para que puedan transferir el dinero de la compra. Luego envío los muebles a domicilio. Al mismo tiempo, también vendemos muebles aquí en la tienda. Junto a su tienda está el taller donde Amir Hossain Siraj fabrica sus muebles. Fabrica camas, sofás, sillas, mesas grandes, mesas de comedor, mesas de té, bandejas, percheros y diversas piezas artísticas. Una vez que el bambú fue cortado, se lo deja secar a la sombra durante 1 mes y medio. Luego hay que pulir y cortar las cañas en un tamaño determinado y sumergir los trozos durante 72 horas en un tanque con agua. Después el bambú tiene que secar a la sombra por 15 días. Recién entonces puede ser utilizado para la construcción del objeto. Los muebles de bambú, además de ser bellos y atractivos, tienen una larga vida. Mucha gente los prefiere para decorar sus hogares porque crean un ambiente cálido y alternativo. La caña de bambú goza de una gran demanda y esta industria intenta hacer algo diferente. Por eso he elegido este mueble de bambú. Algunos bangladesíes que viven en el extranjero me han dicho que estos muebles podrían exportarse con éxito a países como Indonesia o Malasia. Espero que nuestro país también pueda exportarlos. Usando el bambú para la fabricación de muebles, reducimos la gran explotación que se ejerce sobre la madera en nuestro país. El bambú abunda en nuestro país. Si el gobierno tomase la iniciativa, los muebles de bambú adquirirían popularidad. Pero mejorar la calidad de los muebles lleva tiempo. Los muebles de bambú son estables y duraderos, como nos aseguró el señor Siraj.
Los muebles de bambú tienen una duración estándar de hasta 20 años, pero nosotros garantizamos hasta 40 años. No está al alcance del señor Siraj el lograr atención para sus productos a través de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, la gente viene aquí a encargar sus muebles o visitan la tienda para regresar más tarde. Si los muebles se exportasen al extranjero, Amir Hossain Siraj podría ocuparse más de su perfeccionamiento. Los muebles de Siraj son conocidos dentro y fuera del país. Construidos con materiales naturales, estos muebles juegan un papel importante en la decoración interior de la casa. Hay tantas maneras de ganarse honradamente la vida. Es cuestión de creatividad, ganas y persistencia, ¿no creen ustedes? A continuación, les vamos a hablar de los famosos hongos milagrosos. Precisamente hablaremos del género Cordyceps, que cuenta con 400 especies. Todas son parásitas y tienen un ciclo de vida muy particular. La especie más conocida es la Cordyceps sinensis, un elemento fundamental de la medicina tradicional china descubierto por pastores hace 1500 años. En las montañas del hermoso Tíbet. El hongo crece entre los 3.500 y 6.000 metros de altura y su recolección es muy difícil. Veamos en el informe de Anya Koch, que nos revela a continuación por qué esta seta es tan especial. En las montañas de Sichuan, a 3.000 metros de altura, crece un hongo que entusiasma a las personas en todo el mundo. Este hongo tiene un ciclo de vida muy particular. Invade a un tipo específico de larva, se alimenta de sus tejidos y finalmente crece desde el interior de su cabeza. En invierno, el hongo incita a la oruga a enterrarse en la tierra. En primavera, una parte del hongo brota de la cabeza de la oruga, crece y se mezcla con el pasto. Su aspecto es muy similar a la hierba. Esto guía a los campesinos en su búsqueda. La oruga murió hace tiempo. El hongo la destruyó por completo. Es muy difícil recolectar los hongos. Solo la mirada aguda de un experto puede detectar el cabo marrón de este fruto casi imperceptible. Antes de ser enviados a las tiendas, se atan en fardos. Separamos los hongos dañados porque obtenemos un mejor precio por los hongos sanos e intactos. El kilo de hongos de oruga cuesta entre 4.800 y 43.000 euros. Un precio que supera varias veces el de las muy solicitadas trufas. Estas sumas exorbitantes son el resultado de la demanda de los clientes. Muchos de mis amigos comen los hongos. Con frecuencia se los regalan a sus padres y a otras personas mayores o se los dan a sus niños. ¿Pero qué hace que estos hongos sean tan solicitados? Pan Chaoqi, un erudito en medicina tradicional china, considera esta seta como una suerte de panacea universal. El hongo es bueno para los riñones y los pulmones. Alivia los dolores de espalda. Además, se lo administramos a personas que renguean con problemas de cadera o de rodilla. También ayuda en caso de disfunción sexual y además es bueno para la tos con sangre. El hongo de oruga también es popular en la cocina china. Servido con lengua de vaca, es un plato de lujo que la clase acomodada de las grandes metrópolis sabe apreciar. Y a quien no le guste el hongo puede tomarlo de su plato y contemplarlo como si fuese una inversión. Al fin y al cabo vale tanto como el oro. Para la gente de los pueblos de montaña es una bendición. Muchos se ganan su sustento con la recolección de hongos. Con frecuencia se producen discusiones sobre quién y dónde se hará la cosecha. Algunos recolectores profesionales como Gong Bu renunciaron a su trabajo, también por amor al medio ambiente. Los daños ambientales son muy graves. En mi pueblo natal casi no tenemos agua. Los prados están secos, la hierba se extingue. Es un desastre para nosotros. Buda nos enseñó que nunca desenterráramos el hongo, ni siquiera si no tuviésemos comida durante 3 días. Gong Bu ha encontrado un nuevo trabajo. Pero mientras el hongo produzca tantas ganancias, muchos seguirán buscándolo en las montañas.
Así llegamos al final de esta emisión. Recuerden visitar nuestra página www.dw.de/reporteros en el mundo. Ahí está apareciendo a continuación. Los dejo como es usual con las imágenes del mundo. Espero que hayan disfrutado del programa. Hasta la próxima.